no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? En los últimos años se ha profundizado el trabajo en cuanto a generar normativa en lo que hace al tema de trata de personas. No solo normativa destinada a mayor definición y tipificación del delito para poder ampliar, digamos, el campo de penalización, sino también normativas referidas a la atención de la víctima. En este sentido, se han promovido importantes campañas de difusión que tienen que ver con la prevención, concientizar para prevenir. Por supuesto, sabemos que también tiene que ver con la prevención, políticas que generen inclusión, ya que muchas de las víctimas o los sectores, digamos, más afectados son aquellos donde existe marginalidad y exclusión, aunque también, según vamos a conversar hoy, cualquier persona de cualquier estrato social es potencial víctima de este delito. En relación a esto, la semana pasada se realizó en el Senado un evento organizado por la Mesa de Diálogos en el Senado que trata el tema justamente de trata de personas. Y el evento estuvo destinado a plantear el análisis y la reflexión y la crítica de la normativa que reglamenta la ley de trata. Durante mucho tiempo se insistió desde las organizaciones sociales en la necesidad de acelerar la reglamentación y desde la mesa se ha hecho un análisis crítico de esta normativa. Así que invitamos para tratar el tema a Liliana Gandini. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿qué tal, Lía? Gracias por venir. No, Liliana es coordinadora de la Mesa de Diálogos de Trata de Personas. Bueno, contanos un poquito cómo se decidió hacer este evento que es crítico y que tiene propuestas. Consecuentemente con eso. Bueno, el evento se viene programando cuando se cerró el ciclo del año pasado. Ajá. La mesa, cuando finalizó el ciclo, se propuso que en el año 2015 se iba a hacer un análisis para presentar una reglamentación, ya que hasta ese momento la ley no estaba reglamentada. Claro. En enero de este año del 2015 se reglamentó la ley. Pero así todo, hay algunos puntos que quedaron oscuros y algunos artículos que no han sido reglamentados. Nosotros no estamos conformes, la mesa no está conforme con todo lo que se reglamentó, entonces decidimos seguir adelante con nuestro proyecto y hacer un análisis crítico sobre la reglamentación para poder presentarlo. Y así fue que se originó este evento. Ustedes han producido un documento. La mesa produjo un documento que fue presentado a los invitados que disertaron ese día. El tema tiene que ver, y la crítica en todo caso, en los aspectos de atención a la víctima. ¿En qué aspectos de la normativa han puntualizado ustedes la crítica y generado la propuesta? ¿Tiene que ver con las organizaciones sociales? ¿Con qué aspectos? Bueno, los aspectos fueron amplios. No solo con la víctima, sino queríamos la transparencia del 145, que es la línea donde se hacen las denuncias. Queríamos ver que se haga un seguimiento y cómo era que funcionaba y cómo se atendía. Aparte, bueno... Eso puntualicémoslo, porque de algún modo este espacio tiene que ver con aportar o sumar a la concientización de la sociedad con el tema de la trata. Y los que están en el tema dicen el 145 y saben de qué hablan, pero es interesante por ahí si podemos explicarle a quienes nos están mirando acerca de ese
de ese número, de cómo funciona, de quién puede llamar. Contanos un poquito. Bueno, el 145 es una línea gratuita que está en funcionamiento hace tiempo, pero no funcionaba todo lo bien que uno quería o pretendía que funcione. Pero ahora el fiscal Colombo, cuando vino a disertar en el evento, nosotros a él le presentamos la reglamentación, la crítica que nosotros habíamos hecho a la reglamentación, y él nos puntualizó sobre el funcionamiento que ahora estaba teniendo el 145. El 145 es una línea gratuita y anónima que funciona. Anónima, eso es importante destacarlo. Es anónima. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. El fiscal Colombo nos dijo que depende de la urgencia del llamado, es a dónde se deriva. Y aparte de eso, el Ministerio de Justicia, ellos mismos, o sea, la Protex, que es la Procuraduría de Trata de Personas, hacen el seguimiento de cómo finalizó esa llamada que se realizó. O sea, no queda solo en una llamada, en una derivación, ya sea al 911, a la policía o a quien corresponda, sino que el Ministerio se hace cargo y hace el seguimiento de esa llamada. Perfecto, o sea, llega la denuncia, la toma, se deriva, según las características de la denuncia, pero alguien hace ese seguimiento, no es que con la derivación se termina. No. Se sigue la llamada hasta ver en qué terminó. Lo bueno es que el protocolo que tienen ahora no es cerrado, porque dicen que a medida que se hacen las llamadas, a medida que la gente se está involucrando, obviamente va variando. Tanto es así que cuando tuvieron la llamada de una víctima, precisamente, no tenían protocolos cómo poder llegar hasta la víctima, porque la víctima no tenía noción de dónde estaba. Claro. Y como el 145 es nacional, no es solamente local, es a nivel nacional, la víctima tuvo que llamar varias veces y le tuvieron que decir, bueno, fíjate, escuchá. Para la localización, para localizarlo, además, ¿no? Sí, si sentís alguna sirena, algún campanazo, algo que nos pueda dar un lugar de ubicación. ¿Y desde dónde llama? ¿Que desde un celular? ¿Desde dónde se produce esa llamada que es difícil de ser localizada? Porque hay sistemas hoy de localización de llamadas. Desde un celular. Desde un celular. ¿Y quiénes son, si es que hay una estadística, de dónde provienen la mayoría de las denuncias y de las llamadas? ¿De la sociedad, de un vecino, de alguien que ve algo raro, de las víctimas, de familiares de las víctimas? ¿De dónde provienen en general las llamadas y las denuncias? Los llamados vienen de gente que ve algo raro o que nota algo raro en la zona. Víctimas que llamen, que se han escapado, creo que es un poco relativo, no hay una estadística. Claro. Pero creo que es más sobre vecinos que han visto algún movimiento extraño. O mismo gente, por ejemplo, la UFI de número 9 de Morón, sé que los fiscales que están trabajando en el tema, hay uno de los fiscales que sale disfrazado y va por los lugares donde más o menos uno piensa que puede haber trata, y se presenta y bueno, hace todo una historieta, bueno, y después cuando se reúnen las pruebas, caen en el lugar y allanan el lugar. O sea, han tenido mucho investigación éxito. directa. Vos mencionás esto y me trae a la memoria lo que hizo Susana Trimarco, ¿no? Sí. Bueno, en un momento, digamos, cuando ella empezó, lamentablemente, con el caso de su hija, De Marita Verón. de Marita Verón, no tenía tanta visibilidad el tema. Yo recuerdo que ella recorría lugares y se la miraba como diciendo, bueno, anda a saber de qué se trata. No tenía la visibilidad que tiene hoy, no existía la normativa que existe hoy, y yo recuerdo que ella contaba, bueno, eso por ahí es bastante conocido, pero es muy fuerte,
que ella se infiltró y se metió. Sí, se ha infiltrado en redes. Para sí. denunciar las redes de trata, Sí, ¿no? de hecho, ella hizo un gran trabajo para poder llevar a la gente que se llegó a juicio. Creo que si no hubiera sido por ella, por lo que ha trabajado, no se hubiera llegado. Está bien, por ahí el juicio no fue todo lo que uno hubiese querido que haya resultado. Pero bueno, después de con todos el modos tiempo, todavía está en instancias. Todavía está en instancias en la Cámara de... Sí, todavía está en instancias todavía de apelación, está en instancias, casación, creo. Sí. No es definitivo el fallo. No es definitivo, afortunadamente. Esperemos que se revierta. Cuando vos estás en una organización social, es desde ahí que integras la mesa de diálogos. Y me contabas además que llegaste, digamos, para hacerte cargo de la contabilidad de una organización social y después terminaste como muy comprometida y metida en la temática a partir de la experiencia que fuiste viviendo con la gente que se acercaba a denunciar y a plantear este tema. ¿Cómo es el abordaje desde la organización social? Porque digamos, en realidad la organización se monta a partir de un compromiso social, de una necesidad, de una vocación, no porque sea un equipo de especialistas que se mete en esto y después la va remando y termina a veces conformando equipos interdisciplinarios. Pero ¿cómo funciona la organización y cómo llega además sea la víctima o familiares o quien sea, cómo llegan a la organización? Bueno, la organización tiene un equipo interdisciplinario, donde hay asistente social, abogada y psicólogas. Generalmente hemos recibido víctimas que las hemos rescatado, por así decir, de la organización en que estaban. Hemos llegado a tener la suerte de poder sacarla de donde estaba y ayudarla a que pueda tener una vida digna. Ahora es una chica grande, casada, con hijos. Así que bueno, fue un gran logro ese. Y después, bueno, sí, se nos acercan mucho los familiares. Nosotros tratamos de acompañarlos a los familiares, a hacer las denuncias, a tener con ellos el largo camino que se recorre entre tribunales, denuncias, policías y un montón de gente que está en el medio y que en vez de ayudar pone piedras en el camino. Porque cuando se acerca un familiar, en realidad, en primera instancia, el dato es la desaparición. Exacto. Que no solo, en general, se lo asocia mucho la trata a las mujeres, ¿no? Víctimas mujeres, pero no solo son mujeres las víctimas de trata. No solo son mujeres, son niñas y niños. Claro. Y ahora también hay un gran número de travestis a los que están ingresando en el tema de la trata, que también se los están llevando. Y además la trata no solo tiene como finalidad la explotación sexual, sino también la explotación laboral. Eso también es lo que a veces desencuadra, digamos, o no permite encuadrarlo dentro de trata, pero también es un tema sobre el que hay que trabajar y hay concientizar, que trabajar mucho, ¿no? sí, el tema de explotación laboral. El tema de explotación laboral es un caso grave. Hay muchos talleres clandestinos, no solo en la capital federal, sino también en las provincias. Hay varios talleres clandestinos. Ahora, casualmente, la semana pasada salió un informe del Ministerio de Justicia que en 15 días en el barrio de Flores se desbarataron 4 talleres clandestinos. En 15 días. 4. Por lo general dicen que son bolivianos y paraguayos. Y lamentablemente el tema de los talleres clandestinos es algo difícil porque son los mismos, digamos, compatriotas que traen a la gente a trabajar en sus talleres. Con una promesa, obviamente, de una vida mejor y bueno, ingresan ilegalmente al país.
Ese es por un ahí tema, empieza, digamos, por ahí por empieza el ingreso ilegal, exacto, al país. Ujú. Sí. Y luego están en situación de verdadera esclavitud, ¿no? Están en situación de verdadera esclavitud, donde prácticamente duermen en su lugar de trabajo. Nosotros en la jerga se le dice cama caliente, porque es algo que se acuesta uno y se levanta el otro para seguir trabajando en el taller. Son talleres que prácticamente trabajan las 24 horas del día. ¿Las víctimas son muy jóvenes? Hay de todo. Ajá. Hay de ajá. todo. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, y lo lamentablemente que también hay familias, entonces también hay chiquitos que están viviendo en el mismo ambiente. Ajá. Y en realidad, no sé, en estos 4 casos que mencionás, ¿se llega por denuncia, por investigación, digamos, judicial o policial? ¿Cómo se llega habitualmente a detectar estos lugares? Habitualmente... Porque es una casa cualquiera donde vive, claro. entra y sale mucha gente, teóricamente Bueno, alquilada. a veces bueno, la policía ocupada. misma ve movimientos extraños, ¿no? En la casa a cualquier hora, que entra gente o que Sí. salen camionetas cargadas de mercadería. Sí. A veces es la misma gente que sabe y bueno, y se decide y denuncia, porque son es algo que está las 24 horas del día funcionando. Claro. Entonces uno escucha los ruidos de las máquinas. Claro. ¿La sociedad denuncia? ¿Se involucra en la denuncia? ¿Tiene miedo? ¿Cómo Creo que la funciona? sociedad lo que tiene miedo no es a la denuncia, sino a la represalia. Entonces es importante que se diga que el 145 es una línea Claro. anónima y gratuita, Claro. que no hay que dar ningún dato. Claro. Y la gente tiene que involucrarse, porque al involucrarse se salva una vida. Ujú. Vos sabés que yo he destacado en otros programas que me parece muy interesante la campaña de concientización que promovió el Comité contra la Trata, esa campaña oficial, sobre todo porque está muy bien tratado las formas sutiles de captación, ¿no? Sí. La captación laboral y además está actuado de un modo que se corresponde con la realidad, ¿no? Cuando te seducen, te hacen promesas muy interesantes, sobre todo las chicas jóvenes. Y bueno, y con esto hay que estar realmente muy atentos. Ustedes me contabas los otros días que están trabajando desde la mesa en una especie de campaña que quieren diseñar de trabajo o de aplicación en las escuelas. Contame un poco, porque son 2 mesas de diálogo Sí, las que se juntaron para diseñarlo, exacto. ¿no? Cuando terminamos el evento nos juntamos para hacer una evaluación de lo que habíamos hecho y ahora nos planteamos qué hacemos en la mitad del año que nos falta. Claro. Y dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer. Surgió que el 23 es el Día Internacional de la Trata, adolescentes, niños. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si nos enfocamos en los niños y en los adolescentes? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sé yo? Bueno, y surgió a raíz de eso una propuesta de trabajar para los niños. Entonces dijimos, bueno, si trabajamos una película para los niños, ¿por qué no invitar e incluir a la mesa de niñez? Claro. Bueno, y así se nos ocurrió juntarnos las 2 mesas, explicarles el proyecto que nosotros teníamos, que era una película que se llama La Guayaba. El director es argentino, se llama Maximiliano González. La Guayaba. La Guayaba. Y la idea es de pasar la película en los colegios. La película es para mayores de 16 años. Ajá. La idea era pasar la película, hacer un cuestionario, un debate, para que los chicos conozcan lo que es la temática, porque está muy bien descrito todo el circuito de la trata, desde la captación
hasta que llega al lugar donde es explotada sexualmente. Ajá. Entonces es una... Tiene que ver con explotación sexual. Tiene que ver con explotación sexual. Es una película que está filmada en Misiones, está muy bien hecha y captaron bien todo lo que tiene que ver sobre la trata de personas. Nos reunimos, vimos la película y ya estamos trabajando en el tema. Nuestra idea es poder llevarla a los colegios, hacer un pequeño taller con los chicos, Claro. hacer preguntas, o sea, dirigirlos como para que ellos puedan entender de qué se trata, y también darle una guía a los docentes para que puedan utilizarla, o antes para que expliquen el tema, o después para que puedan ampliar y puedan tener herramientas como para instruir a los chicos. Claro, porque es interesante, digamos, que esos elementos, esas herramientas lleguen a todos. Vos decís los docentes, efectivamente, a veces no tienen con qué trabajar el tema y la película con un tallercito pautado puede ser un elemento interesante para reproducir y multiplicar eso que estamos necesitando, que es concientizar para prevenir, ¿no? Te hago una última pregunta porque ya se nos termina el tiempo. ¿Las organizaciones sociales trabajan en red? Sí, normalmente es la mejor manera de trabajar. En red que no solo termina dentro de las fronteras del país, a veces son redes... A veces sí, son redes... regionales o... sí, transnacionales. Ya que no nos olvidemos que la trata de personas es un delito transnacional. Exacto, así es. Así que tenemos que trabajar no solo con organizaciones a nivel nacionales y provinciales, sino también a nivel internacional. Nosotros tenemos conocimiento y tenemos trato con la RAD, por ejemplo, de Paraguay, de Perú. Tenemos gente mismo que ha venido a la mesa a compartir sus experiencias y las cosas que están pasando en su país. Liliana, gracias por venir, gracias por tu compromiso. No, gracias por invitarme y por escucharme. Y por tu aporte a la sociedad. Gracias. Y de ustedes nos despedimos hasta la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.